Listo. Ok. Buenas noches a todos. Esta semana nos corresponde nuestra sesión 5. Y en esta semana teníamos para la entrega primeramente nuestra actividad en grupos, que se extendió la entrega hasta el día de ayer jueves. Y tenemos nuestra entrega de cuestionario 3, que esta actividad vence el día 28 de febrero a las 23:55. ¿Ok? Para esta semana 5, que es nuestro cuestionario 3, nos corresponden los temas del capítulo 10, Derecho Público y Derecho Privado, y también nos corresponde el capítulo 11, que es el de Disciplinas Jurídicas Especiales y Disciplinas Jurídicas Auxiliares. Déjenme meter a otro compañero. Okay. Vamos a comenzar con, si no hay alguna duda referente a las actividades en equipo, algo previo al cuestionario de esta semana y los temas, ya iniciamos de lleno con nuestros temas del cuestionario 3. No sé si tengan alguna duda en relación a lo de la actividad en equipo o alguna situación que me quieran comentar previo a empezar. Yo, maestro. A ver, no sé quién habló primero. Si quiere primero dice Andrea. Bueno. Buenas noches. Yo tengo una duda. Ya ve que me puso en el equipo 2, contacté a uno de ellos y él me dijo que no tenía manera de, comunicarnos para las actividades en equipo. Y yo le dije que por WhatsApp o algo, y la última opción me la dio por correo. Yo no sé si él está aquí en clase ahorita, pero no sé ahí pues cómo contactarme con, o sea, sí, ya sé que por correo, pero si no me contesta y cómo hacerle. Yo como que ya estoy haciendo las actividades, ¿verdad?, con los demás, pero en cuestión de él no sé cómo aplicarlo ahí. ¿De todo su equipo entonces es una sola persona la que no se ha organizado? No, de todo el equipo no. Yo nada más estoy con una que es Viridiana y con Adrián Marcelo, que apenas me contactó hace unos días, pero con Viridiana pues yo estoy trabajando con ella desde que entré. Pero con él sería yo creo que el cuarto, pero él es el único problema, que por correo es de que es el único medio de comunicación con el que me dio él, ¿verdad? Ajá. Y la plataforma también le puede contactar la plataforma, ¿no? Los mensajes, o se tarda mucho en contestar. La primera vez que le mandé mensajes sí se tardó mucho, y hasta que me contestó, y yo le dije, no, pues si quieres por WhatsApp. No, es que no tengo. Bueno, por correo, y como que al inicio no me lo quería dar, pero ya al final me lo dio. Y ahorita pues yo no le he mandado un mensaje para las actividades, porque yo ya, si de por sí voy muy atrasada, no quiero enfocarme en esperarlo por hacer la actividad con él. Me apresuro, la verdad. Pues igual ustedes, ya se organizaron ustedes dos, vayan adelantándole a la actividad. Si ustedes ven que para el día domingo, para el día domingo ya quiero que ya esté enviada esa actividad. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana nos toca el primer examen parcial. Entonces, si ahorita se nos empalmaron esas dos actividades, que es el cuestionario 3 y la actividad de grupos, no quiero que ustedes estén la otra semana, que se supone que la otra semana se deben de abocar únicamente a sus repasos, no quiero que tengan la actividad en grupos, el cuestionario, el examen, o sea, va a ser mucho, a lo mejor, se van a abrumar con tantas cosas. Entonces, de preferencia, si para el día, no sé, hoy estamos a viernes, y para el día sábado, usted dice, para el día sábado temprano, pues ya no supe de él, ya no me contactó, ya no me dijo nada, pues ya de preferencia ustedes hagan el trabajo en equipo, ustedes dos, y ya lo envían de esa manera. Y obviamente ahí me hacen la aclaración en la portada, quién fue el que trabajó en ese equipo, y yo voy a calificar a las personas que me aparezcan, obviamente, en la portada del trabajo, o los que si ustedes me llegan a mandar un mensaje,
haciéndome esa aclaración de que sabe que maestra, estamos en este equipo, pero en este equipo las únicas que elaboramos y nos pusimos de acuerdo somos tal y tal. Ya yo tomo nota para el momento de calificar. Sí, de hecho la teníamos hoy en la tarde, pero yo para las demás actividades, pues sí, no me le quería hacer el comentario, pero ya para saber, yo voy a hablar con él como quiera, le voy a mandar un mensaje por la plataforma y voy a tratar de decirle que pues poner, no sé, algún horario para que él se conecte y ponernos de acuerdo, y ya si no se conecta, pues ya yo se lo consulto, ¿verdad? Sí, ya me manda mensaje para habilitarles el envío, Okay. porque la situación sería que como ya venció el término para la entrega, creo que la actividad la había señalado yo para el jueves, déjenme corroboro hasta qué fecha tenía yo la entrega de la actividad en grupos. A ver, aquí está. No, sí se las habilité. Sí se las habilité hasta el domingo Sí, 26. hoy la el domingo. Sí, yo tenía la noción, como esta actividad se supone que venció la semana pasada, pensé que se las había habilitado solo hasta el jueves, pero no. Entonces déjenme nada más verifico que en todas las aulas debe estar la misma situación, que esté habilitado hasta el día domingo. Entonces, quiero que ustedes obviamente envíen esa actividad. Si ustedes ven que se les complicó mucho, a lo mejor la organización no saben qué maestra, ya es muy tarde y la verdad ya nadie me contestó de mi equipo. Como les digo, lo principal es enviar la actividad. Entonces, pueden ustedes enviarlo de manera individual. Obviamente tratamos de que ustedes se organizaran en grupos y ver la manera a mejor. Alguno de ustedes me mandó un mensaje entre semana pidiéndome un cambio de grupo o verificar cuáles son los compañeros que más se conectan para poder pues, organizarse. Pero igual, si ustedes ya ven que la fecha ya obviamente es este domingo y no les contestaron y ustedes quieren obtener esa puntuación porque obviamente pues para no afectar su calificación, ustedes me pueden enviar la actividad de manera individual y obviamente yo voy a calificarla así. Ok, Pero sí, como les digo, gracias. yo quiero que ya quede esta semana la actividad en grupos y el cuestionario para ya la próxima semana que ustedes nada más se aboquen a hacer el repaso de sus temas para el examen, porque nuestro examen va a estar, nada más déjenme les corroboro las fechas, va a ser del 5 al 8. Ya la próxima semana tenemos el examen, entonces el examen yo lo tengo que dar más tarde el día 1 de marzo, este lunes ya debe de estar dado de alta, y les voy a mandar un mensajito a través de plataforma para especificarles qué fechas va a estar disponibles el examen para contestar. Entonces sí, ya para que la próxima semana ya no estemos nosotros ya enfocándonos en únicamente el examen, ¿ok? Entonces, para este domingo tenemos la fecha de la entrega de la actividad 2 y que la actividad 2 pues fueron los temas que vimos en la sesión pasada, que hablamos de la jurisprudencia, hablamos de la filosofía jurídica, eso abarcó nuestros temas de la sesión 4 y nuestra actividad en grupos. Esta semana 5 tenemos nuestro cuestionario 3, que va a abarcar igual 2 capítulos, y ahí ya pueden ustedes observar que el cuestionario viene en documento de Word para que ustedes puedan trabajar sobre el formato para darle contestación, y obviamente una vez contestado, recordemos, los cuestionarios no son en equipo, los cuestionarios son individuales. Entonces, ya que ustedes me den contestación al cuestionario, me lo van a modificar y me lo van a obviamente mandar para calificarlo. El cuestionario 3 que corresponde esta semana abarca los capítulos de Derecho Público y Derecho Privado y el capítulo 11, Disciplinas Jurídicas Especiales y Disciplinas Jurídicas Auxiliares.
Vamos a iniciar con el tema para dar la explicación de los temas. Y primeramente vamos a hablar de cómo se divide el derecho público y el derecho privado, que es la primera distinción de las ramas del derecho. Es la gran división entre derecho público y derecho privado. Nos dice que esta división viene desde los juristas romanos, porque se establecía que el derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa romana. ¿A qué se referían cuando hablaban de que el derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa romana? Hablaban en relación a que el derecho público era lo que regía la forma en cómo se organizaba el Imperio Romano, cómo se regía la relación entre, obviamente, el poder, o en ese caso el gobierno que regía al Imperio Romano, y el derecho privado lo manifestaban que era lo que correspondía a los particulares, a la relación entre los particulares. Eso es lo que definía al derecho privado. Nos dice que esta concepción, que el derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa romana y el privado a la utilidad de los particulares, se lo conocía como la teoría del interés del juego. Déjenme agrego, porque hay una compañera que quería ingresar, ya no me apareció. Ok, ahora vamos a ver. Nos dice, ya vimos esto, que la gran división, ¿sí? Ok, pensé que quería hacer el uso de la voz. Estamos hablando entonces que la definición de derecho público y la distinción de derecho romano pues viene desde los juristas romanos. Nos dice que la naturaleza privada o pública de un precepto o de una ley depende del índole del interés que la proteja. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas del derecho público corresponden a un interés colectivo. ¿Y qué es el interés colectivo? Obviamente a todos los ciudadanos, la organización de cómo se divide la sociedad. Eso es la relación entre el Estado con los particulares. Esas son lo que nos marcan las normas del derecho público. Mientras que las normas del derecho privado es la que hace referencia a los intereses de los particulares. Dice, la doctrina más aceptada consiste en sostener que la diferencia entre el derecho privado y el público no debe basarse en los intereses protegidos, sino en la naturaleza de las relaciones que las normas establecen. Recuerden que ahorita platicábamos en la diapositiva anterior que los juristas romanos decían que el derecho público y privado era conforme a los intereses. ¿Qué quiere decir? Que el derecho público era el interés que regía la organización del Imperio Romano, y el interés de los particulares era el que regía al derecho privado. Nos dice que una relación de coordinación, cuando los sujetos que en ella figuran se encuentran en un plano de igualdad, eso hacemos referencia al derecho privado. ¿Por qué están en un plano de igualdad? Porque son particulares las personas que intervienen en esa relación. Por eso se le llama teoría de la naturaleza de la relación. Por ejemplo, en un asunto familiar, en el que hay dos cónyuges o hay intereses de menores y de los padres, ahí es un plano de igualdad porque los dos son sujetos particulares, mientras que los derechos de las normas públicas son relaciones de subordinación. ¿Por qué es subordinación? Porque en esa relación interviene el Estado que tiene una entidad soberana y un particular. A todas las materias de derecho público es donde el Estado va a intervenir como una de las partes y el particular como otra de las partes en esa relación jurídica. El capítulo 11, vamos a hablar en el capítulo 11 de las disciplinas jurídicas especiales y las disciplinas jurídicas auxiliares. Las disciplinas jurídicas especiales nos dicen que las dos grandes ramas de derecho, que son derecho público y privado, a su vez se dividen en varias disciplinas, que se les suele dar el nombre de disciplinas especiales.
nos dice que de acuerdo con la clasificación generalmente aceptada, pertenecen al derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el penal y el procesal. El derecho procesal, según Du Pasquier, no figura en la clasificación que antecede, no figura en la clasificación del derecho público, de que cada rama posee sus reglas procesales, mientras que Maynes, que es nuestro autor del libro base, asegura que el derecho procesal pertenece al derecho público. Aquí en esta situación que nos establece Maynes, que nos dice que el derecho procesal pertenece al derecho público, a mí, en mi opinión particular, yo considero que el derecho procesal, al ser el que rige cada tipo de procedimiento, ya ven que contamos nosotros con nuestro Código de Procedimientos Civiles, que por ende nuestro derecho civil es entre particulares y por ende es un derecho privado, entonces no forma parte del derecho público. Entonces mi lógica es que si el derecho civil es perteneciente al derecho privado, obviamente la forma en cómo se rige su proceso es directamente con su rama de derecho. Entonces, el derecho procesal yo considero que no corresponde al derecho público. Igualmente, el derecho penal, tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que nos establece cómo se lleva a cabo el procedimiento y qué reglas de proceso se siguen. Obviamente, si el derecho penal nosotros lo tenemos como una rama del derecho público, su derecho procesal penal obviamente forma parte también del derecho público. Entonces, aquí sí yo presento una discrepancia con el autor Maynes, que dice que el derecho procesal pertenece al derecho público, aun en aquellos casos en que se relaciona con el derecho privado, como en el ejemplo que dije ahorita. O sea, si son reglas de procedimiento del derecho civil que forma parte del derecho privado, Maynes sostiene que el derecho procesal, como quiera, en ese aspecto, forma parte del derecho público. Nos dice que mientras que el derecho público corresponde al derecho constitucional, administrativo y penal, al derecho privado corresponden el derecho civil y el mercantil. Igualmente, como las relaciones jurídicas pueden rebasar el ámbito de validez de un determinado sistema de derecho, al lado del derecho público y derecho privado nacionales, hay un derecho público y un derecho privado de manera internacional. Ahora vamos a empezar a hablar, nomás déjenme acepto porque creo que está alguien esperando ingresar. Creo que ya, así está. Entonces, ahora nos vamos a empezar a decir las características de cada uno de esas ramas de derechos especiales. Como ya estamos manifestando, las primeras dos grandes ramas de división del derecho es derecho público y derecho privado. Conforme a la rama del derecho público, en la cual manifestamos que intervienen tanto particulares como el Estado, se encuentran el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo. También igualmente podemos hablar del derecho fiscal. Entonces, para empezar, vamos a decir en qué consiste el derecho constitucional. Nos dice que el derecho político o constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí con los particulares. El carácter fundamental de una constitución escrita, como dice Bourdieu, es ser una ley de protección pública, una ley de garantías. De ahí que en los estados constitucionales que poseen constitución escrita tengan al lado de la parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado, también la Constitución cuenta con una parte dogmática, que la parte dogmática es donde se consagran los derechos de los ciudadanos. Ahora el derecho administrativo. Nos dice que el derecho administrativo es la rama del derecho que tiene por objeto específico la administración pública, que puede ser definida como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de este tienden a la satisfacción de los intereses colectivos.
¿ok? Como vemos, tanto en el derecho constitucional como en el administrativo, es esta constante de que rige actividades en las cuales interviene el Estado. Por eso forman parte del derecho público. Para precisar el concepto de función administrativa, es necesario recordar la división de los poderes. El poder legislativo es atribuido al Congreso, la jurisdiccional a los jueces y tribunales, y la administrativa a los órganos ejecutivos. Los órganos ejecutivos mencionábamos que corresponden a las personas que están frente al poder, ya sea los gobernadores, los alcaldes, ellos son los que están al frente del poder ejecutivo y que están encargados del poder de administración. Ahora vamos a hablar de la otra rama del derecho público, que es el derecho penal. Nos dice que el criminalista Eugenio Coello lo define como el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. ¿Por qué forma parte del derecho penal? A lo mejor ustedes pueden decir, maestra, pero si estamos hablando que el derecho privado es donde intervienen particulares y en un derecho penal también intervienen particulares, porque puede ser que la persona que se le llama investigado o imputado o delincuente, como ustedes le quieran llamar a la persona que se le atribuye un delito, es una persona particular, al mismo tiempo que la víctima también puede ser un particular. En el derecho penal hay delitos que se siguen de oficio. ¿Qué quiere decir? Que no necesita que un particular inicie con ese procedimiento. ¿Por qué? Porque a través del derecho penal lo que busca la sociedad o el Estado, y al intervenir el Estado, ya con esa situación forma parte del derecho público, es que se conserve la armonía en la sociedad, que no haya delincuencia. Entonces, podemos citar un ejemplo, un homicidio, aunque nadie ponga una denuncia por un homicidio y nadie se vaya a quejar con el fiscal, en este caso que antes se le llamaba Ministerio Público, de que falleció un familiar o de que alguien cometió un homicidio contra un familiar. El solo hecho que la autoridad se entere de que sucedió un homicidio, ya por esa razón se tiene que investigar. Ya el Estado tiene esa obligación de investigarlo y de oficio hacer una investigación. Por eso se dice que el derecho penal forma parte del derecho público, porque el Estado interviene ahí sin que intervenga un particular. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Estado con el derecho penal es conservar obviamente la estabilidad de la sociedad y que no exista delincuencia en la misma, ¿verdad? Nos dice que se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones, que estas sanciones se les conoce con el nombre específico de penas. Nuestro artículo 14 de nuestra Constitución nos establece: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Si a mí se me sigue una investigación y se me dice que yo cometí un delito, ese delito tiene que estar especificado en una ley. No se me puede inventar un delito para achacarme un proceso penal. Obviamente, y la pena que en este caso, si se llega a determinar que yo cometí un delito, debe ser una pena que esté previamente especificada en una ley. Por eso nos dice esa situación, y esta situación lo que hace es que lo establece nuestra Constitución política. Nos dice, adoptando la definición de Cuello Calón, podríamos decir que en el derecho mexicano el delito es una acción antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. ¿Por qué es antijurídica? Porque es en contra de una ley. Por eso es antijurídica. ¿Por qué es típica? Se le llama típica porque esa conducta encaja en una descripción de un delito. Por eso es típica. Y culpable, obviamente, porque se atribuye a una persona y se sanciona con una pena ya previamente establecida. De ahí que el derecho penal se ha considerado como una de las ramas del derecho público, ya que son públicos los intereses tutelados y es pública la sanción.
El derecho militar, nos dice, el derecho castrense, según Octavio Bejar Vázquez, es la conducta personal del soldado, las relaciones recíprocas del personal militar, los deberes de los miembros del ejército, las relaciones de estos con otros órganos del Estado y con la sociedad, y por último, la organización y funcionamiento de las instituciones armadas. El derecho procesal es el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de establecer una situación jurídica, con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación y en su caso se haga efectiva. Entonces, el derecho procesal, como les mencionaba, son las reglas del proceso para poder aplicar la norma del derecho en determinada materia, ya sea materia penal, materia familiar, materia civil. Nos dice que la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de normas a casos concretos se recibe el nombre del derecho de acción. Yo como particular, si quiero hacer valer un derecho, voy a ir ante un juez a poner, en este caso en materia penal, voy a ir ante un fiscal a interponer una denuncia y con eso yo estoy haciendo ejercer mi derecho de acción. En materia familiar, si yo quiero reclamar alguna situación de un intestado, o si quiero hacer, es igual una denuncia que voy a hacer de un intestado, pero obviamente ahí, con ese conocimiento o con esa petición que yo hago ante el juez de ejercer un derecho, a eso se le denomina ejercer nuestro derecho de acción. Nos dice que el deber correlativo impuesto a jueces y tribunales se denomina deber jurisdiccional. ¿Qué es el deber jurisdiccional? Es la obligación que tienen los jueces y tribunales de dictar una justicia pronta a una petición que se le hace por un particular. Nos dice que el vínculo que se establece entre los órganos jurisdiccionales y la persona que hace valer su derecho de acción se le llama relación jurídica procesal. Esa relación entre el particular que pide que solicita, se le reconozca un derecho y la relación entre el órgano o entre el juzgado donde se está pidiendo que se haga valer ese derecho, esa es la relación jurídica procesal. Igualmente nos dice que el proceso puede tener una fase declarativa y otra ejecutiva, que en la fase declarativa tiende el esclarecimiento de una situación jurídica controvertida, mientras que en la fase ejecutiva su finalidad consiste en hacer valer por el empleo de coacción determinados derechos que han sido judicialmente declaradas. Aquí, si nosotros advertimos que se dicta, para decirles ejemplo, seguimos un procedimiento penal y se dicta una sentencia condenatoria donde se declara a la persona que evidentemente cometió ese delito y se le dicta una sentencia imponiéndole una condena, una sentencia condenatoria, esa es la fase declarativa. ¿Por qué? Porque se estableció un esclarecimiento de la situación jurídica controvertida. ¿Cuál era la situación jurídica controvertida? Si la persona realizó o no esa conducta antijurídica o ese delito. Y esa fase declarativa se hace al momento de dictar la sentencia. Ahí se esclarece esa situación jurídica al determinar que sí cometió ese delito. Y la fase ejecutiva nos dice que la finalidad es hacer valer esa fase declarativa. ¿Qué quiere decir? La fase ejecutiva es donde nosotros solicitamos al juez que se cumpla con esa sentencia. En materia penal, si en dado caso ya se dictó una sentencia condenatoria y se solicitó que se pague una reparación de daño, yo me voy a ir a los juzgados de ejecución, que aquí en Nuevo León se les llama los juzgados penales de ejecución, para que en esa fase ejecutiva se haga valer por medio de coacción, como habíamos dicho en sesiones anteriores. La coacción es cuando el juez, por medio de algún medio de apremio, obliga a que la persona cumpla con sus determinaciones. Ese es el empleo de la coacción. Si yo, por ejemplo, como les digo, se dictó una sentencia condenatoria y se condenó a una reparación del daño, yo me voy a ir a la fase ejecutiva ante el juez de ejecución para que se cumpla con esa reparación del daño, para que se cumpla con esa determinación que ya se declaró de manera judicial. Maestra, disculpe.
Dígame. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no se cumple con la reparación del daño? Se tiene O que sea, que solicitar. no tenga los medios, que si no tiene los medios económicos para hacer una reparación de daño. En Nuevo León existe una institución que se denomina Comisión Ejecutiva de Víctimas. Esa Comisión Ejecutiva de Víctimas, su función es que si en dado caso ya se determinó que el sentenciado es insolvente, ¿qué quiere decir insolvente? Que no tiene medios para pagar la reparación de daño, que no tiene nada de propiedades, nada que se le pueda embargar para poder él solventar esa reparación del daño. Ahí es donde la Comisión Ejecutiva de Víctimas puede hacer ese pago al determinar, ¿sabes qué? El sentenciado no tiene ingresos, no tiene bienes para poder nosotros hacer de ahí el pago de la reparación del daño. Ahí la Comisión Ejecutiva de Víctimas entra para hacer el pago hacia la víctima. Pero obviamente es un procedimiento que se lleva. Y se tiene que determinar que no hay manera en que se le pueda cobrar a él esa reparación de daño. Ok, y ahí tendría que ser por medio, perdón, ahí tendría que ser por medio de intervención de algún abogado. La Comisión de Víctimas, ellos designan asesores jurídicos, que son asesores jurídicos para la víctima o la parte ofendida, y ellos, pues obviamente les paga el Estado. Pero obviamente, si en dado caso la persona quiere que el procedimiento sea rápido, una atención más personalizada, pues ahí tendría que contratar los servicios de un abogado, porque obviamente los asesores jurídicos, que son parte del Estado, pues hay gente muy preparada y hay gente que es muy capaz y muy comprometida con su trabajo, pero obviamente estamos hablando que hay muchas víctimas, hay muchas personas que no se dan abasto. No se dan abasto con la gente que se cuenta en la Comisión de Víctimas. Ok, gracias, maestra. Ok, entonces, esa es la situación que se tiene que, primeramente, acudir con nuestro juez de ejecución a decir, ¿sabes qué? Se dictó esa sentencia y quiero que tú la hagas valer, que se cumpla con esa sentencia que dictaste. Y obviamente, si el juez no puede hacer que la persona cumpla, pues ya, como les digo, hay esos medios de esos organismos que cuenta el Estado para poder hacerse cumplir con esas determinaciones. Nos dice que la función jurisdiccional aparece como la solución de las controversias y en general la tutela de los derechos, para que en vez de cada titular de derechos se haga justicia por sí mismo, obviamente acudan ante las autoridades a solicitar esa justicia. Y este fundamento nos los establece la Constitución en su artículo 17. En la Constitución nos establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Ahora vamos a hablar del derecho internacional público, como mencionábamos ahorita. El derecho puede rebasar fronteras, entonces para eso está fijado el derecho internacional público. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. La costumbre y los acuerdos internacionales son por ello las dos fuentes características de este derecho. Ahora hablamos del derecho civil. Ya estamos entrando ahora en lo que forma parte de nuestro derecho privado. Nos dice que el derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, tales como el nacimiento y el matrimonio, y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, la capacidad civil, las deudas, los créditos o en relación con las cosas, como procedimientos relativos a juicios de propiedad o usufructo. Nos dice que la rama del derecho civil suele ser dividida en 5 partes. El derecho de las personas,
relativa a la personalidad jurídica, la capacidad, al estado civil, el derecho familiar, que abarca el matrimonio, el divorcio, la adopción, la tutela, el derecho de los bienes, que son juicios relativos a la propiedad, a la posesión, el derecho sucesorio, que habla de juicios de sucesión testamentaria y legítima relativo a los testamentos, y el derecho de las obligaciones. El derecho mercantil es el conjunto de normas relativas a los comerciantes y a los actos de comercio. Alfredo Rocco lo define como la rama del derecho que estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades asimiladas a él y las relaciones jurídicas que se derivan en esas normas. En el artículo 75 de nuestro Código de Comercio se establecen las actividades y acciones que la ley reconoce como actos de comercio. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que indican en qué forma deben resolverse en materia privada los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de las legislaciones. Como la actividad de las personas no se desenvuelve siempre dentro de las fronteras del Estado, sino que puede desarrollarse en el extranjero o en relación con naciones de otros países. El derecho agrario, también llamado derecho rural, es definido como la rama del derecho que contiene las normas que regulan las relaciones jurídicas relativas a la agricultura. El derecho del trabajo es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Nos dice que la rama de derecho nació como derecho de clase y tiene por ende el carácter de legislación protectora de los trabajadores. Derecho de... Ahí en el libro leí que dice que, por ejemplo, las actividades de pesca, creo que es de pesca y otro que tiene que ver, por decir así, no sé, tala de árboles o yo no sé, eso no incluye dentro de esta rama que es de la agricultura. No, aquí nos habla más relativo a lo que la siembra, al uso de tierra. Ok, y eso, lo que le estoy diciendo, ¿en qué entra? ¿En qué tipo de derecho entraría? Por ejemplo, la pesca, no sé, la caza. Pues eso ya ahorita, nosotros ahorita en la actualidad, pues tenemos mucho el derecho, lo relativo al derecho ambiental, por ahí entraría. Por ejemplo, lo relativo a la pesca, el uso también de las nuevas tecnologías. Ya ve que ahora tenemos muchas de sistemas de solares, energía de aire, entonces yo creo que ya entraría más para el derecho ambiental. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, sí, porque el derecho que estamos hablando, el derecho agrario, habla más de, bueno, antes lo teníamos muy establecido porque había muchas partes donde se sembraba. Se me fue la palabra, ejidos. Antes, cuando fue presidente Carlos Salinas de Gortari, él dio muchos ejidos a familias y dio como títulos, podría llamarse unos títulos de propiedad, y se establecieron terrenos ejidales. Esos terrenos ejidales cuentan con ciertas leyes de cómo se organizan, de cómo se puede transmitir esa propiedad de los terrenos ejidales, tienen comisiones de ejidatarios, entonces todo eso corresponde al derecho agrario, pero si vamos enfocado, que ahorita hay mucha gente que no conocemos mucho el derecho agrario, porque como les digo, ya hay muchos ejidos que ya, pues obviamente los absorbió la civilización, ya dejaron de ser ejidos, a lo mejor ya se hizo construcción. Entonces, por eso el derecho agrario a veces no tenemos mucha relación con él, pero todavía en Nuevo León existen sectores ejidatarios, y los que regulan todo lo relativo a ellos es el derecho agrario, pero sí es enfocado a la agricultura en sí. El derecho agrario nos dice que es la disciplina que estudia las normas relativas a la navegación aérea, a las aeronaves y al espacio aéreo como elementos indispensables de tal navegación.
Ahora vamos a hablar relativo a la introducción al estudio del derecho. Nos dice que el objetivo de la introducción al estudio del derecho es la enseñanza de una noción acerca del derecho, que ponga al alumno en contacto con los conceptos fundamentales del mismo y le brinde una visión panorámica de las distintas comarcas que forman el vasto territorio de las disciplinas jurídicas. Por último, vamos a hablar de lo que corresponde a las disciplinas jurídicas auxiliares. Ahorita vimos las disciplinas jurídicas especiales y vamos a hablar ahora de las disciplinas jurídicas auxiliares. Nos dice que son las que ayudan al jurista en sus estudios acerca del derecho. Y entre estas disciplinas se encuentran la sociología del derecho, que es la disciplina que tiene por objeto la explicación del fenómeno jurídico considerado hecho social. La diferencia entre la sociología y la ciencia del derecho es que para la ciencia del derecho, el derecho es simplemente un conjunto de normas, tal cual, mientras que para la sociología jurídica, el derecho es un fenómeno social que debe ser explicado en la misma forma que los demás productos de la vida colectiva. Igualmente, como disciplina jurídica auxiliar, contamos con la historia del derecho, que es la disciplina cuyo objeto consiste en el conocimiento de los sistemas jurídicos del pasado. Igualmente, tenemos el derecho comparado como disciplina jurídica, que consiste en el estudio comparativo de las instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares y épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que existen entre ellos, y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de las instituciones y los criterios para su perfeccionamiento y sus reformas. Bueno, con esto damos por concluido nuestro tema relativo a nuestra semana 5. Como les digo, espero que ya en este domingo podamos ya concluir con nuestras actividades en grupo y nuestro cuestionario, y a partir de la otra semana pues abocarnos únicamente al repaso de nuestro examen. Recuerden que pues, hay que darle, voy a subir la presentación de esta sesión para que la tengan a la mano como material de apoyo para el estudio del examen, y pues cualquier duda ahí me pueden mandar mensajito. ¿Tienen alguna otra duda o ya sería todo por mi parte? Sí, maestra. Disculpe, no sé si ya lo había dicho, pero ¿en cuánto tiempo tendríamos que contestar el examen? Creo que se van a dar 120 minutos, creo que son 2 horas y sí son 2 horas lo que se les va a dar para el examen. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos y como les digo, ahí quedo a la orden en el apartado de mensajes para cualquier duda.